El caso Rivera, de Edgar Wallace. Los juristas que escriben libros no gozan, generalmente, de un nombre favorable entre sus colegas. Pero Archibald Lenton, el más brillante de los abogados penalistas, era una excepción. Llevaba un registro de casos, y publicaba extractos de vez en cuando. No llegó a publicar sus teorías sobre el caso Rivera, aunque creo que formuló una. A continuación, expongo su intervención en el caso, así como la verdad sobre Alfonso Rivera. Este último tenía un don especial para las mujeres, sobre todo aquellas que no se habían graduado en la mundana escuela de la experiencia. Decía ser español, si bien su pasaporte había sido expedido por una república sudamericana. A veces, presentaba tarjetas de visita, en las que figuraba la inscripción Marqués de Rivera, pero esto solo lo hacía en ocasiones muy especiales. Era joven, de tez bronceada y facciones impecables, y al sonreír, mostraba 2 hileras de dientes, deslumbrantemente blancos. Consideraba conveniente cambiar su aspecto, alguna que otra vez. Por ejemplo, cuando era un compañero de baile por alquiler, agregado al personal de un hotel egipcio, llevaba unas pequeñas patillas que, curiosamente, acentuaban su juventud. En cambio, en el casino de Enghien, donde por algún medio había conseguido el puesto de croupier, lucía un pequeño bigote negro. Ciertos espectadores de sus numerosas aventuras, serios, austeros y faltos de imaginación, se asombraban de que las mujeres le dirigieran la palabra, pero bien es verdad que es extremadamente difícil para cualquier hombre, incluso un hombre con imaginación, descubrir cualidades atractivas en los amantes con éxito. Lo cierto es que las mujeres más insospechadas cedían a su embrujo, para después lamentarlo. Llegó un tiempo en que accedió a un cargo directivo en los establecimientos de juego, en que anteriormente había sido el más humilde y relegado de los sirvientes, en que vivía a cuerpo de rey, en hoteles donde antes era alquilado a tantos billetes el baile. Refulgían diamantes en su inmaculada pechera, lindas manicuristas mimaban sus manos, y percibían honorarios superiores, a los que las compañeras de baile de otro tiempo le deslizaban a Rivera tímidamente en la mano. En los cafetines que abundaban en la zona antigua del Sena, había ciertos individuos lenguaraces, que jugaban interminables partidas de dominó, y que constituían sorprendentes centros de noticias. Conocían la vida y milagros de la gente más singular, y no se andaban con pelos en la lengua, a la hora de hablar de Alfonso. Podrían hablaros, aunque sabe el cielo cómo les llegaba la información, de gruesas cartas certificadas que recibía en su piso del Boulevard Haussmann. Cartas certificadas repletas de dinero, y cartas desesperadas que venían a decir, en varios idiomas, no puedo enviarte más, esto es lo último. Pero siempre acababan enviando más. Alfonso había desarrollado un bien organizado negocio. Partía para Londres, o Roma, o Ámsterdam, o Viena, o incluso Atenas, llegando a su destino en cochecama, se hacía conducir al mejor hotel, alquilaba un lujoso juego de habitaciones y telefoneaba. Generalmente, la infortunada dama acudía a la cita bañada en lágrimas, histéricamente furiosa, destilando amargo odio, insultante, pero siempre remunerativa. Pues cuando Alfonso les leía extractos de las cartas que ellas le habían enviado, reconsideraban su decisión de contárselo todo a sus esposos, y Alfonso regresaba a París con su renta. Este era el método que aplicaba. A veces, anunciaba su visita mediante una carta discreta, que hacía innecesaria la entrevista. No le inspiraban gran temor los maridos ni los hermanos. La filosofía que había germinado de su experiencia le hacía desdeñar la naturaleza humana. Pensaba que la mayoría de las personas eran cobardes, y sentían miedo por sus vidas, y mayor miedo aún por sus normas. Llevaba 2 revólveres plateados, uno en cada bolsillo de la cadera. Tenían el cañón exquisitamente damasquinado, y la empuñadura de marfil, tallada a modo de ninfa. Se los había comprado en el Cairo, a un hombre que pasaba cocaína desde Viena. Alfonso tenía unas 20 clientes apuntadas en sus libros, y aprovechaba toda oportunidad de incrementar el número. De las 20, 5 eran minas de oro, así las denominaba en sus pensamientos, y el resto eran minas de plata. Había una mina de plata residente en Inglaterra, una muchacha cautivadora, de semblante hondamente melancólico, que era feliz en su matrimonio, excepto cuando pensaba en Alfonso. Amaba a su marido, y se odiaba a sí misma y a Alfonso,
intensa y desesperadamente. Siendo poseedora de una fortuna propia, podía pagar, y en consecuencia, pagaba. Cierta vez, en un acceso de rebeldía, le escribió a Rivera: «Esto es lo último que recibes de mí». Alfonso esperó hasta septiembre, mes de vencimiento del siguiente pago, pero este no llegó. Ni en octubre, ni en noviembre. En diciembre, él le envió una carta. No deseaba ir a Inglaterra en diciembre, pues Inglaterra estaba sombría y neblinosa, y el tiempo era mucho más agradable en Egipto. Pero los negocios eran los negocios. La carta llegó a su destino, cuando la mujer a quien iba dirigida se encontraba disfrutando de una estancia en Long Island, hospedada en casa de una tía suya. Era americana de nacimiento. Al no haber recibido réplica de Alfonso a su carta, se había embarcado para Nueva York, sintiéndose segura. Su marido, cuya inicial coincidía con la de ella, abrió accidentalmente la carta, y la leyó con suma atención, de principio a fin. No era ningún necio. No condenó a su esposa, a la que, a pesar de todo, amaba. Lo que hubiera sucedido antes de su matrimonio era asunto de ella, pero lo que ahora sucediera era cosa de él. Comprendió entonces los agitados sueños de ella, sus convulsos e incontrolables accesos de llanto, totalmente inmotivados, y vio el futuro que se le presentaba. Fue a París a practicar indagaciones, buscó la compañía de los zafios individuos que jugaban al dominó, y oyó muchas cosas interesantes. Alfonso llegó a Londres, y telefoneó desde una cabina. La señora no estaba en casa. Le llegó una carta mecanografiada, en la que se le citaba para el miércoles. Era la citación acostumbrada, con la especificación de la hora habitual, y el consabido requerimiento de discreción. El asunto discurría por sus cauces normales. Pasó agradablemente los días de espera. Compró un coche Espanza de último modelo, hizo las disposiciones pertinentes para su transporte a París, y entretanto, se entretuvo conduciéndolo. Acudió a la hora convenida, llamó a la puerta de la casa, y fue recibido. La mañana de Navidad, a las 8, el superintendente Ockington abandonó su cálida cama para atender el teléfono, y le comunicaron la noticia. Un lechero, que conducía su vehículo a través de Chopham, había visto un automóvil estacionado fuera de la carretera. Era, al parecer, un coche nuevo, y debía de llevar allí toda la noche. Había 7,5 centímetros de nieve sobre su techo, y debajo del vehículo, los helechos estaban verdes. Una visión sobrecogedora, incluso para un lechero, que a las 7 de una mañana glacial no tenía otro pensamiento que el de abastecer a sus clientes lo más rápidamente posible y regresar cuanto antes a su hogar para celebrar la festividad propia de la fecha. Se apeó de su Ford y avanzó, estampando sus pasos en la nieve. Vio a un hombre tumbado boca abajo, cuya grisácea mano derecha asía un revólver de cañón plateado. Estaba muerto. Y entonces, el sobrecogido lechero vio al segundo hombre. El rostro de éste estaba invisible, yacía bajo una espesa máscara de nieve que daba a sus yertas facciones un aspecto grotesco. El lechero volvió corriendo a su vehículo y se dirigió a una delegación de policía. El señor Ockington se personó en el lugar cuando aún no hacía una hora que había recibido la llamada. Había una docena de policías agrupados en torno al auto y a las figuras tendidas en la nieve. Los reporteros, afortunadamente, no habían llegado todavía. Ya avanzada la tarde, el superintendente llamó por teléfono al único hombre que podía ayudarle en un momento de desconcierto tan profundo. Archibald Lenton era el abogado joven más prometedor de cuantos pisaban los tribunales desde hacía años. El colegio de abogados se muestra reticente ante los abogados interesados solo en casos penales, excluyendo otras prácticas. Pero Archie Lenton sobrevivió a la muda desaprobación de sus colegas, y concentrándose en este desapacible aspecto de la jurisprudencia, no solo triunfó como abogado, sino que se convirtió en una autoridad en cierto tipo de delitos, habiendo escrito sobre los mismos un tratado considerado como fundamental. Una hora más tarde, se encontraba en el despacho que el superintendente tenía asignado en Scotland Yard, escuchando la historia. Hemos identificado a los dos hombres. Uno es extranjero, un hombre de Argentina, según he podido descubrir por su pasaporte, llamado Alfonso Rivera. Residía en París,
y llevaba en este país cosa de una semana. ¿Posición acomodada? Muy acomodada, diría yo. Encontramos unas 200 libras en su bolsillo. Se alojaba en el Hotel Netherland, y había comprado un coche de 1.200 libras este último viernes, al contado. Se trata del auto que encontramos junto al cadáver. He telefoneado a París, y allí sospechan que era un chantajista. La policía ha registrado y sellado su piso, pero no ha encontrado documentos de ningún tipo. Evidentemente, es de esos individuos que guardan sus asuntos bajo el sombrero. ¿Le dispararon, dice usted? ¿Cuántas veces? Una vez, en la cabeza. Al otro lo mataron exactamente del mismo modo. Había trazas de sangre dentro del coche, pero ningún otro indicio. El señor Lenton hizo una anotación en un blog. ¿Quién era el otro?, preguntó. Eso es lo más extraño de todo. Se trata de un viejo conocido de usted. ¿De veras? ¿Quién diablos era? ¿Se acuerda de Joe Stackett, un tipo a quien defendió en una causa por asesinato? En Exeter, Dios santo, claro. ¿Era el mismo? Lo hemos identificado por las huellas digitales. De hecho, andábamos a la caza de Joe. Era un experto ladrón de coches, y solo hacía una semana que había salido de la cárcel. Ayer por la mañana, robó un auto y lo abandonó después de ser perseguido por la brigada móvil, de cuyos dedos logró escurrirse. Anoche se apoderó de un coche viejo, perteneciente a un revendedor, y fue localizado y perseguido. Encontramos el auto abandonado en Tooting. No se le volvió a ver, hasta que recogieron su cuerpo en la carretera de Chopham. Archie Lenton se arrellanó en su sillón, y fijó la mirada en el techo. Robó el Espanza. El dueño saltó al estribo, y hubo una lucha, comenzó, pero el superintendente sacudió negativamente la cabeza. ¿De dónde sacó el revólver? Los delincuentes ingleses no llevan armas de fuego. Y no se trataba de revólveres ordinarios. Plateados, con las culatas de marfil, esculpidas en forma de ninfa. Ambos idénticos. Había 50 libras en el bolsillo de Joe, tienen números consecutivos, a las encontradas en el billetero de Rivera. Si las hubiera robado, habría cogido la suma completa. Joe no se detenía a la hora de asesinar, usted lo sabe, señor Lenton. Mató a aquella vieja de Exeter, aunque salió absuelto. Rivera debió de entregarle las 50 libras. Sonó el timbre del teléfono. El superintendente tomó el auricular y escuchó. Después de 10 minutos, de una conversación que quedó limitada, por lo que a Ockington concernía, a una docena de preguntas breves, colgó. Uno de mis hombres ha rastreado los movimientos del auto. Fue visto estacionado junto a Green Lawns, una casa de Tooting. Estaba allí a las 9:45, y fue visto por un cartero. Si se siente usted de humor, para pasar la noche de Navidad, haciendo una pequeña labor detectivesca, iremos a ver el lugar. Media hora después, llegaron a una casa, situada en un vecindario sumamente respetable. Los dos detectives que esperaban su llegada, habían obtenido las llaves, pero no habían entrado. La casa estaba en venta, y permanecía vacía. Era propiedad de dos ancianas solteras, que habían puesto el edificio en manos de un agente, cuando se trasladaron al campo. La aparición del coche ante una casa vacía, había despertado el interés del cartero. No había visto luz alguna en las ventanas, y pensó que el vehículo pertenecía a uno de los huéspedes de la casa vecina. Ockington abrió la puerta, y encendió la luz. Cosa curiosa, las viejas damas no habían hecho cortar la corriente, pese a que eran notablemente tacañas. El pasillo estaba desnudo, a excepción de una cortina de cuentas, que colgaba de un arco del techo. La sala delantera estaba vacía de indicios. Fue en una de las habitaciones traseras, donde encontraron rastros del crimen. Había sangre en las tablas del suelo, así como un amontonamiento de cenizas en la rejilla de la chimenea. Alguien ha quemado papel. He percibido el olor al entrar en el cuarto, dijo Lenton. Se arrodilló ante la chimenea, y levantó cuidadosamente un puñado de finas cenizas. Y éstas han sido removidas hasta tal punto, que no hay un trozo chamuscado lo suficientemente grande, como para contener una palabra, observó. Examinó las marcas de sangre, e hizo un minucioso escrutinio de las paredes.
La ventana estaba tapada por un postigo. Esto impidió el paso de la luz, dijo, así como la salida del sonido del disparo. El sargento detective, que estaba inspeccionando las otras habitaciones, volvió con la noticia de que había sido forzada una ventana de la cocina. Había una huella barrosa en la mesa de la cocina, bajo la ventana, y se había hecho un tosco intento de borrarla. A espaldas de la casa, se extendía un amplio jardín, y detrás de éste, una parcela. Era fácil entrar en la casa sin llamar la atención. Pero si Stackett estaba siendo perseguido por la policía, ¿por qué había de venir aquí?, preguntó Lenton. Su auto fue encontrado abandonado, a no más de 200 metros de aquí, explicó Ockington. Pudo haber entrado en la casa, con la esperanza de encontrar algo valioso, y haber sido sorprendido por Rivera. Archie Lenton rió suavemente. Puedo ofrecerle una teoría mejor que esa, dijo, y pasó la mayor parte de la noche escribiendo, cuidadosa y convincentemente, reconstruyendo el crimen hasta en sus más mínimos detalles. La mencionada exposición se conserva aún en Scotland Yard, y muchos altos cargos la aceptan a pies juntillas. Sin embargo, algo completamente diferente sucedió la noche de aquel 24 de diciembre. Los hechos verdaderos fueron como sigue. Las calles estaban resbaladizas, y los pasos de tranvías se encontraban también en la misma abominable condición. El humilde cochecito de Stackett resbalaba y patinaba de manera alarmante. Ya se encontraba de mal humor cuando había emprendido su ávida búsqueda, y su malestar había ido creciendo hasta alcanzar un grado de furia a medida que transcurría la tarde infructuosamente. La calle principal del suburbio estaba también atascada. Los tranvías se movían con reptante lentitud, haciendo tintinear patéticamente sus campanillas. Los vendedores callejeros tenían sus puestos pegados unos a otros, a ambos lados de la calzada. Los escandalosos subastadores pregonaban a voz en cuello sus ofertas. Había puestos de carne y de verduras, tenderetes colmados de platos, tazas, platillos, fuentes chillonas y artículos de cristalería que brillaban a los rayos de las potentes lámparas de acetileno. El coche de Stackett patinó. Hubo un choque y un grito. La loza produce un alarmante sonido cuando se rompe. Junto al estruendo de la vajilla rota, se oyó el alarido del dueño del tenderete. Stackett enderezó su vehículo y se abalanzó entre un tranvía y un trolebús. Hizo girar el volante, casi derribó al policía que acudió a interceptarle el paso, y torció por una bocacalle oscura, con el pie pegado al acelerador. Viró a la derecha y a la izquierda, y a la derecha otra vez. Se encontró en una larga arteria suburbana, con viviendas monótonamente iguales a cada lado, bloques de ladrillo homogéneos, donde hombres, mujeres y niños nacían, vivían, pagaban la renta y morían. Una milla más adelante, pasó frente a la entrada del cementerio, donde esas personas encontraban el descanso que constituía su suprema recompensa por vivir. Las sirenas de la policía le habían perseguido durante menos de un cuarto de milla, pero había conseguido despistarlos. De todas maneras, los polizontes traían sin cuidado a Stackett. Parte de su mal humor se había disipado. Después de detener el ruidoso cochecito a un lado de la calle, se apeó, y encendiendo un cigarrillo, contempló sombríamente el manchado y abollado guardabarros, que temblaba y se agitaba bajo los impulsos del motor. Después de apagar el motor, continuó su camino a pie. A cosa de 75 metros, se abría la ancha boca de una calle, superior en rango a cuantas había atravesado. Hasta el más gris de los suburbios tiene su West End, y aquella vía pública contaba con villas erguidas en anchurosas fincas, villas bañadas de sosiego, con porches iluminados por faroles de hierro forjado y cristal extrañamente coloreado, con céspedes cuidadosamente podados y con frondosas rosaledas. No había dos chalets que se pareciesen. Al otro extremo de la calle, vio una luz roja, y el corazón le saltó de alegría. Iba a ser Navidad, después de todo, con buena comida, riadas de bebida y otras manifestaciones de felicidad y bienestar, peculiarmente atractivas para Joe Stackett. De pronto, vio el coche. Incluso en la oscuridad, parecía tratarse de un auto, digno de afanar. Vio a alguien junto al vehículo, y se detuvo. Era difícil decir, con aquella penumbra, si la persona que se encontraba junto al coche salía
o entraba del mismo. Prestó oído, pero no percibió ni el golpe de la portezuela del conductor, ni el zumbido del arranque. Se acercó ligeramente, y siguió avanzando con audacia, moviendo incansablemente los ojos a izquierda y derecha, en busca de peligro. Todas las casas estaban ocupadas. Brillantes luces iluminaban los visillos de las ventanas. Oía sonido de jolgorio, y de 2 gramófonos que emitían aires de baile. Pero sus ojos siempre acababan volviéndose a la flamante limusina, estacionada a la puerta de la última casa. No había luz allí. Estaba completamente oscura, desde el ático a la planta baja. Avivó el paso. Era un Espanza. El corazón le brincó al hacer el reconocimiento. Pues un Espanza era un coche de venta inmediata. Se podían obtener hasta 100 libras por uno nuevo. Eran populares entre los eurasiáticos e hindúes ricos. Bimky Jones, que era el mejor perista de coches de Londres, le pagaría al contado no menos de 60. En el plazo de una semana, aquel auto estaría embalado y de camino para la India, para ser allí revendido con un sustancioso beneficio. La puerta del conductor estaba abierta de par en par. Se oía el suave ronroneo del motor. Se deslizó hasta el asiento del conductor, cerró la puerta silenciosamente, y casi sin emitir ningún sonido, el Espanza comenzó a moverse. Era nuevo, recién salido de fábrica. Podría sacar por él 100 libras por lo menos. Ganando velocidad, llegó al final de la calle, desembocó en un campo y lo bordeó. Finalmente, se encontró en otra calle comercial, pero sabía demasiado para volverse directamente hacia Londres. Primeramente, se internaría en el área rural, daría un rodeo a través de Esser y entraría en Londres por la carretera de Portsmouth. El arte de robar automóviles estriba en trasladarse lo más rápidamente posible del distrito policial donde el vehículo es sustraído, y puede presentarse inmediatamente la denuncia de su desaparición a un distrito forastero que no tendrá noticia del robo hasta horas después. Podría haber todo tipo de beneficios extras. Había detrás un gran portaequipajes y posiblemente algunas otras chucherías. Ya haría en su momento un registro paciente del coche. Por el momento, tomó el rumbo de Esom, a cuyo efecto se desvió, por la carretera de circunvalación de Kingston. Llovisqueaba, puso en funcionamiento el limpiaparabrisas y empezó a tararear una cancioncilla. La desviación de Kingston estaba desierta. Era una noche demasiado desapacible para el tráfico. El señor Stackett estaba deliberando cuál sería el lugar más adecuado para practicar su registro del auto, cuando sintió un desagradable tirón en la espalda. Había advertido la existencia de una ventanilla corrediza que separaba el espacio del conductor del de los pasajeros. Tal vez ésta se había desajustado. Levantó la mano para ajustarla. «Siga conduciendo sin volverse, o le volaré la cabeza», dijo una voz. Stackett había vuelto involuntariamente la cabeza, viendo la dilatada boca de un revólver, y debido a su agitación, puso el pie en el freno. El auto patinó de un lado a otro de la carretera, medio volcándose, y recuperó la estabilidad. «Siga conduciendo, le digo», dijo una voz metálica. «Cuando llegue a la carretera de Portsmouth, tome la desviación de Baybridge. Si intenta detenerse, le descerrajaré un tiro, ¿está claro?» A Joe Stackett le castañeteaban los dientes, no logró articular un «sí». Todo cuanto pudo hacer fue asentir con la cabeza. Continuó asintiendo con ella, durante más de medio kilómetro, antes de darse cuenta de lo que hacía. Ninguna nueva palabra vino de la parte trasera del auto, hasta que dejaron atrás el hipódromo. Entonces, inesperadamente, la voz dio una nueva orden. «Tuerza a la izquierda, hacia Leatherhead». El conductor obedeció. Llegaron a un descampado. Stackett, que conocía bien aquellos parajes, advirtió al punto la completa soledad del lugar. «Aminore la velocidad, desvíese a la izquierda. Ahí no hay declive. Puede encender las luces». El auto desbarró, y avanzó a tumbos por el desigual terreno, haciendo crujir los neumáticos. «Pare», ordenó la voz. La portezuela situada tras él se abrió. El desconocido se apeó, y abrió de un tirón la puerta del conductor. «Baje del coche», dijo.
Apague las luces. ¿Tiene pistola? ¿Pistola? ¿Por qué demonios voy a tener pistola? Tartajeó el ladrón de coches. Estaba siendo enfocado por una linterna, que el otro había vuelto hacia él. Es usted una manifestación de la providencia. Stackett no alcanzaba a ver el rostro del hablante. Veía únicamente el revólver en su mano, pues el desconocido mantenía su cara bien apartada de la luz. Mire dentro del coche. Stackett miró, y casi sufrió un colapso. Había una figura, acurrucada en una esquina del asiento de los pasajeros, la figura de un hombre. Vio algo más, una bicicleta encajada en el interior del auto, con una rueda tocando el techo, y la otra el suelo. Vio el blanco rostro del hombre. Estaba muerto. Un individuo esbelto, de cabello y bigote negros, un extranjero. Tenía un agujerito rojo en la sien. Sáquelo, ordenó la voz secamente. Stackett se encogió hacia atrás, pero una poderosa mano lo empujó hacia el coche. Le digo que lo saque. Con el rostro húmedo de frío sudor, el ladrón de coches obedeció. Pasó las manos bajo las axilas de la inanimada figura, la arrastró afuera, y la depositó sobre la fronda de helechos. Está muerto, gimoteó. Completamente muerto, asintió el otro. De repente, apagó la linterna. A lo lejos, había surgido un resplandor, que se acercaba velozmente por la carretera. Era un automóvil, que se dirigía a Esser. Pasó de largo. Le vi a usted acercarse, justamente cuando yo acababa de meter el cadáver en el coche. No había tiempo de regresar a la casa. Esperé que fuera usted un peatón ordinario. Cuando le vi montarse en el coche, adiviné perfectamente su profesión. ¿Cómo se llama usted? Joseph Stackett. ¿Stackett, ha dicho? La luz de la linterna volvió a enfocar el rostro del ladrón de coches. ¡Qué maravillosa coincidencia! ¿Recuerda la audiencia de lo criminal de Exeter? ¿La vieja a quien usted mató? Fui yo quien le defendí. Stackett parecía haberse quedado sin párpados. Dirigió la mirada más allá de la luz, clavándola en la borrosa y grisácea mancha, que parecía conformar un rostro. ¿Es usted el señor Lenton? ¿Archibald Lenton, el abogado? Dios mío, articuló roncamente. La asesinó a sangre fría, por unos miserables chelines. Y ahora estaría muerto, Stackett, si yo no hubiera encontrado una grieta en las pruebas de la acusación. Esperaba morir, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de cuando, en la cárcel de Exeter, charlábamos acerca de la trampa de la horca, que no funcionó, cuando trataron de colgar a cierto asesino, y de la complacencia con que usted insistía en que acabaría pisando esa misma trampa? Joe Stackett tensó los labios, en una incómoda sonrisa. Y lo decía en serio, repuso. Pero no se puede procesar a nadie dos veces por un mismo crimen. Sus ojos cayeron sobre la figura tendida a sus pies, el escultural hombrecillo del bigote negro y de la sien horadada de rojo. Archibald Lenton se inclinó sobre el muerto, sacó una billetera del interior de su chaqueta y separó calmosamente 10 billetes. Métaselos en el bolsillo, Stackett. El otro obedeció, preguntándose qué servicio le sería requerido y extrañándose de que la cartera, con sus preciosos billetes, fuera devuelta al bolsillo del muerto. Lenton volvió la mirada hacia lo largo de la carretera. Ahora caía la nieve copiosamente, una auténtica nevada. Descendía en copos menudos, tan tupidamente, que el terreno parecía inundado de niebla. Usted se adapta perfectamente a esta circunstancia, como hombre inadaptado para vivir. Es el destino quien ha urdido este encuentro, dijo Lenton. No sé lo que entiende usted por destino. Joe Stackett cobró audacia. Tenía que habérselas con un abogado, un caballero que, en un sentido delictivo, era inferior a él. El dinero le había sido entregado, obviamente para mantenerle la boca cerrada. ¿Qué ha estado usted haciendo, señor Lenton? Algo malo, ¿verdad? Este tipo está muerto. Debió de ver la pincelada de fuego, que brotó de la enguantada mano del otro. No tuvo tiempo de sentir nada, pues estaba ya muerto, cuando se desplomó. El señor Archibald Lenton examinó el revólver a la luz de la linterna, abrió el tambor y volvió a cerrarlo.
Luego, se aproximó al cadáver de Alfonso Rivera, que comenzaba a cubrirse de nieve, y agachándose, presionó la mano derecha del muerto contra la empuñadura del revólver. Después, depositó el arma junto al cadáver. A continuación, alzó el cuerpo de Joe Stackett, lo arrastró hacia el coche y lo dejó caer. Inclinándose, apretó las manos de éste, aún calientes, en torno a la culata de un segundo revólver. Luego, flemáticamente, sacó la bicicleta del interior del automóvil y la transportó hasta la carretera. Estaba ya blanca, engalanada por la nieve, que caía ahora en finas tocas de encaje. El señor Lenton subió a la bicicleta y, pedaleando sin prisas, prosiguió su ruta. Llegó a casa 2 horas más tarde. Allí, encontró esperándole un telegrama, enviado desde Long Island, por su esposa. «Feliz Navidad, cariño», decía. Archibald Lenton se sintió ridículamente conmovido de que ella se hubiera acordado de enviarle aquella felicitación. La amaba profundamente, y con la muerte de Alfonso Rivera, todo quedaba olvidado. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.